Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Muy bien, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. A todas ellas muchísimas gracias, un cordial saludo. Estamos dando la bienvenida a un amigo colombiano, cantante, músico, un hombre que aprecia el arte y que lo ejecuta muy bien. Nos deleita con sus canciones cada vez que viene por aquí. Pero también es un escritor que lleva varios años con un éxito rotundo con su libro El buen servidor público. Se trata del doctor Jesús Neira Quintero. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Jesús? Un gusto saludarte. De nuevo, muchas gracias, Agustín. Muy formal, como siempre, por permitirme dar mis conocimientos en relación con el buen servidor público. Complacido de estar acá en Miami. Bien, bienvenido y que la pases muy bien. Sé que una de las razones por las cuales estás llegando aquí a Miami es la presentación de digamos, un nuevo capítulo de tu ya tradicional libro, El buen servidor público. Esto será el 1 de abril. Perfecto. El viernes a las 6:30 de la tarde será la presentación en la Universidad Autónoma del Caribe, gracias a la Fundación de Latinos que ha apoyado esta causa, y quiero decirles que la verdad me siento de nuevo, como decía al principio, contento de presentar la 4ª edición del buen servidor público, editada por el grupo Editorial Ibáñez en Colombia. ¿Podemos dar, Jesús, una síntesis tocando 3 o 4 tópicos claves de lo que constituye el mensaje que estás dando en tu libro? Agustín, en reiteradas ocasiones he manifestado que la esencia del libro es dejar una brújula para el servidor para que día a día sea ejemplo de virtudes en su comportamiento. La corrupción toma ventaja, la corrupción día a día perjudica notablemente la sociedad. En esta 4ª edición profundizo mucho en el tema de la condición del servidor. ¿Por qué hago referencia a la condición del servidor? No únicamente público o privado, porque se abusa de esa condición. Si se tuviera en cuenta la condición humana, la persona humana, muchas veces no terminaríamos en la corrupción. ¿Por qué profundizo y por qué hago tanto énfasis en el servidor y su condición? Porque un servidor público, cuando ya tiene el poder, ya no queda satisfecho, sino que simplemente no se queda con el servir, con el sentido de servir, sino abusar del poder. Y aquí es cuando viene el competir, ya no con el poder porque ya lo tiene, sino el competir con la soberbia. Ya el tono de voz siempre es en tono mayor. No hay respeto por las competencias, no hay respeto por ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni por la rama judicial. Cada servidor muchas veces, y algunos servidores, abusan de esa competencia porque creen que cuando ya tienen su condición de servidor público o privado, ya sea aquel que maneja una empresa privada, también abusa de esa condición para competir, repito e insisto, con la arrogancia. Y como consecuencia de esta competencia es cuando llegamos al abismo en la corrupción. La verdad, en esta sociedad que estamos viviendo se aprecia que hay una preocupación e impotencia emocional. Día a día nos levantamos con noticias oscuras. Día a día apreciamos que no hay noticias positivas. Corrupción, violencia, y cuando no hay honestidad, cuando hay ausencia de compromiso para ser un buen servidor, no puede existir la paz. Invito a los servidores públicos y privados a que sean ejemplo de virtudes para acabar con la corrupción, porque donde hay corrupción entramos, como decía al principio, en crisis, entramos en tempestades que afectan notablemente la sociedad. Jesús, usaste una palabra que me parece que es la que
establece distancia entre un servidor público y un ciudadano. Sí. Arrogancia. ¿Qué peso tiene esta palabra que dice tantas cosas en un servidor público? Es que el crecimiento en la humildad favorece al servidor público. El creciente en la humildad favorece al servidor privado. ¿Quién es el afectado siempre? El ciudadano. Porque el ciudadano muchas veces tiene que aceptar ese comportamiento de soberbia, de arrogancia por parte del servidor. No presta el servicio con sentido de compromiso. Vulgarmente esta expresión, usted sabe quién soy yo, es utilizar el cargo, usted sabe quién soy yo soy el que tengo el poder para lesionar, para maltratar al ciudadano. Y el usted no sabe quién soy yo, ¿a qué se debe? Al abuso de su condición. Cuando está aspirando a un cargo, es humilde, pero cuando ya lo tiene, cuando ya lo obtiene, entonces ya se convierte, óigalo bien, se convierte de ser un buen ciudadano y cuando ya ocupa el cargo público o privado, a ser una persona que muchas veces maltrata, humilla al ciudadano, no teniendo en cuenta que el ciudadano de bien, todos merecen que se le dé un buen servicio. El ciudadano está para que reciba por parte del Estado o de la empresa privada la amabilidad y la afabilidad por parte del servidor. A veces cuando se abusan de las competencias, hasta el tono de voz se cambia, Agustín. Nosotros a veces llegamos, amables televidentes, y apreciamos que en la justicia, cuando un servidor público es juez o es magistrado o cualquier cargo desde el punto de vista de la justicia, abusa de ese cargo, cambiando hasta el tono de voz. Yo soy el que tengo el poder, yo soy el que decido, y abusa de la libertad de muchas personas inocentes. No es que yo esté al margen de la ley, de ninguna manera, amables televidentes, no, pero abusan porque se improvisa. Cuando un servidor público en la justicia está lleno de pasiones, es imposible que pueda impartir justicia. Ahí juega otro factor. ¿Cómo se mide la ética del funcionario público? ¿Quién la regula? ¿Quién la inculca? Interesante la pregunta, Agustín, muchas gracias. Hacemos referencia al Código Penal, hacemos referencia al Código Disciplinario. Bienvenidos los códigos, porque los que somos abogados tenemos que estar sujetos a la normatividad jurídica. Pero ¿quién la regula? La regula la norma moral. Porque he apreciado que día a día salen y salen más libros. Bienvenidos son los códigos de procedimiento. Naturalmente que tenemos que estar sujetos al procedimiento, a las leyes, pero no existe el procedimiento moral. No existe un gimnasio donde el servidor público vaya todos los días. ¿Qué clase de gimnasio? Un gimnasio en su ciudadela interior. Hacer mejor todos los días. Repito y reitero, sí a la justicia, en orden y con respeto frente al ciudadano. Sí a la ponderación, bienvenida. Un hombre probo actúa en forma objetiva, siempre con sentido moral. Hay un factor también que me parece que es importante, medir la gran responsabilidad que tiene un servidor público. El mismo servidor público no siempre tiene bien en claro cuál es el grado de responsabilidad que tiene en su mano, en su forma de actuar, y sobre todo atendiendo las necesidades del ciudadano. Perfecto. Hay un artículo, y el objetivo, distinguidos televidentes, no es estigmatizar al servidor público. Ese no es mi objetivo. Pero hay un artículo, en el caso de nuestra Constitución en Colombia, el artículo 6, hace referencia que se peca por acción y por omisión. Es muy claro ese artículo de nuestra Constitución. El servidor público, por su mismo sentido, tiene que ser ejemplo de virtudes ante los demás servidores. Insisto, en el caso de los servidores privados. Y más lo que trabajan con la justicia. Un servidor que trabaje con la justicia, por su misma condición, tiene que ser ejemplo de virtudes ante los demás servidores del Estado. De manera pues que el solo hecho de ser servidor público debe ser una persona íntegra en todo sentido, íntegra desde el momento en que inicia el cargo como servidor público. ¿Qué estamos viviendo en este momento en nuestra sociedad? ¿Qué estamos viviendo? Una polarización. ¿Como consecuencia de qué? Ya lo dije al principio. Como consecuencia de esa
actitud desviada. Bienvenida a la actitud con C, siempre y cuando prime en principios. Porque la actitud con C favorece, Agustín, a la actitud con P. Bienvenido a ese binomio entre lo moral y lo técnico. Pero ¿qué es lo que debe primar, amigos televidentes? ¿Qué es lo primero? La actitud con C sobre la actitud con P. Porque cuando prima la actitud con P, en la actitud con C, empezamos por lo técnico. Hay que pensar es por lo humano, porque se está desconociendo la condición humana. Primero lo humano, sin desconocer lo técnico. No estoy en contravía de la posmodernidad. Bienvenida a la posmodernidad. Es una herramienta que nos favorece. Bienvenida a las redes sociales. Pero las redes sociales no es para censurar ni para calumniar la conducta de las personas. Las redes sociales tienen que servir de puente para ayudar a la sociedad, no para polarizar. Bienvenido quien construye puentes. Bienvenidos los puentes que llegan a ser, digo yo, una mejor sociedad. Porque los muros, ¿qué hacen? Los muros lesionan la integridad de la persona de bien. Jesús, ¿quién debe leer El buen servidor público? Sin excepción, todo servidor, público o privado. Ojalá que las instituciones, ya sea desde primaria, bachillerato, universidad e inclusive ya de profesionales, tuvieran el buen servidor público. ¿Por qué? Porque, repito e insisto, las normas jurídicas día a día van saliendo. Hay modificaciones, perfecto, pero la norma moral es conveniente que cada instante se cultive esta norma moral para ser mejores. ¿Qué tal que un niño desde la primaria empiece a conocer qué es el Estado? Debe creer el Estado, el patrimonio del Estado. Que se le enseñe al niño qué es el control fiscal, qué es el control disciplinario en forma didáctica, que el control fiscal tiene que ver con el querer el patrimonio del Estado, que el aspecto disciplinario tiene que ver con la conducta humana. Qué bien que el niño vaya enterándose que... Pero me imagino que no es necesario que un niño empiece a conocer estas reglas para ser funcionario público. Puede ser un servidor público que está trabajando en una empresa privada, por ejemplo. A ver, le explico por qué, Agustín. Por lo siguiente. Porque muchas veces un niño de 6 años llega a su casa y le dice: papá, me exigieron en el colegio un lápiz. Y el niño le dice, el papá le dice: no se preocupe, mañana se lo traigo. Y el papá no le lleva un lápiz, le lleva 5. Aquí están los 5. Y papá, ¿dónde los compró? Digo, no, los obtuve de la oficina. Óigalo bien. Si es a nivel del Estado, ¿qué puede pensar el niño? Se llevó 5 borradores. ¿De dónde? De la oficina. ¿Qué va a pensar el niño? Ah, mi papá se trajo 5 lápices de la oficina. ¿Qué está haciendo el papá? Dando un mal ejemplo, porque él no tiene por qué llevarle ni 1, ni 2, ni 3, que lo compre. Pero desde el momento en que el papá lleva ese lápiz o borrador de la oficina, ¿qué ejemplo le está dando el niño? Entonces Ningún ejemplo. Tenemos que pensar que el concepto básico de la educación de un buen servidor público está en el seno de una familia, en la conducta de un padre y una madre. Perfecto, en la familia. Porque, ¿qué ocurre? Que el niño ya llega al colegio y no lleva un lápiz, sino que ya lleva 5, 10. Yo tengo 10 porque papá no los compra, él los trae de la oficina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso qué es? Eso se llama corrupción. ¿Cuál es el camino que está tomando el niño? El camino no desviado. Y por eso yo reitero, en un lenguaje muy asimilable al niño de primaria, al muchacho del bachillerato, de la universidad, hay que enseñarlo a ser buen servidor. Pero antes que buen servidor, querido Agustín, es saber ser persona humana. Porque el que sabe ser persona humana, sabe ser ciudadano. Y el que es buen ciudadano, sabe ser un buen servidor público. Interesante. Quiere decir que todo se va a tomar desde el punto de partida. La educación que tenemos en nuestra casa, si nuestro padre es correcto, esta sería una forma de ser un buen servidor con su hijo. Es el todo. Es fundamental. Quien se lee la primera parte del servidor público, que está fundamentado en el Dalai Lama, Daniel Goleman,
Robert Cooper, entre otros, no tiene necesidad inclusive de leerse la parte final. Insisto, la parte final hace referencia al aspecto disciplinario y fiscal y principios del derecho público. Porque ¿para qué entra en procedimiento disciplinario si ya se ha leído el procedimiento moral? Bienvenido el servidor público que conoce y tiene claro ese código moral. Porque desafortunadamente la corrupción es la que nos ha llevado a este abismo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Cuando hay corrupción, hay ausencia. ¿Ausencia de qué? Ausencia de paz. Cuando no hay respeto por los bienes del Estado, hay ausencia de paz. Tenemos que creer el Estado. Y otra cosa importantísima, distinguidos televidentes de Radio Miami Televisión, la inclusión. Bienvenida a la inclusión, porque donde se desconozca ese sentido de igualdad es cuando entramos en crisis. Como decía al principio, usted no sabe quién soy yo, abusar de su cargo. Si yo voy manejando un vehículo a 120 por una autopista y me para el Estado, usted va abusando de la velocidad. Y enseguida le digo yo al policía, sí señor, ¿qué necesita? Y le dice el conductor, su documentación. ¿Y qué hace esa persona que va manejando el vehículo? Saca un carnet de ministro, de embajador, de presidente de la compañía. Si yo estoy en el vehículo, no tengo por qué mostrar un carnet que me identifica como ministro, procurador o presidente de una empresa. No. Tengo que mostrar los documentos que tienen que ver con la conducción de ese vehículo. ¿Eso qué se llama? Abusar del cargo, abusar de su condición como servidor, público o privado. Jesús, mucha suerte con la presentación de tu libro. Bienvenido a Miami, que la pases muy bien. Y sin duda, esta nueva edición será sucesiva del éxito que han obtenido las anteriores. Muchísimas gracias. Agustín, muchas gracias de nuevo. Como siempre, estoy tan formal. A los televidentes, muchas gracias. A mi país, Colombia, que lo llevo en el alma, y a toda esta sociedad. Muchas gracias y bienvenido el buen servidor público. Muchas gracias. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.